Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un libro influyente de 1971. Se llama ABC del Trabajo Social Latinoamericano. Lo firman Norberto Alayón, Juan Barreix y Etel Casineri. Y el título, ABC, con sus iniciales, ya da una pista, ¿no? Como sentar las bases, un abecedario para un campo que estaba, en plena ebullición en Latinoamérica entonces. Exacto. Y es que los autores, que eran figuras importantes del trabajo social argentino de los 60 y 70, reunieron artículos suyos. Ellos mismos dicen, con bastante honestidad, que es una recopilación, ¿sabes? No un tratado cerrado. Y lo publicaron con su propia editorial, Ezcro. Hoy lo que queremos hacer es, analizar un poco cómo este libro cuenta ese viaje, ¿no? Ese viaje complejo del pensamiento en trabajo social allí. Desde coger modelos de fuera, a veces sin mucho filtro, hasta esa búsqueda casi desesperada de una práctica que fuera suya, relevante, transformadora. Y todo esto, claro, con unos desafíos sociales y profesionales enormes. Vale, entiendo. Pues venga, vamos a desentrañar esa historia. Empecemos por el principio, por ese recorrido histórico que hace el libro. ¿De dónde sale esto del trabajo social? El libro empieza marcando una evolución histórica clara. Antes de que existiera la profesión como tal, ¿qué había? ¿Qué tipo de ayuda social, digamos? Pues mira, Barreix usa un esquema dialéctico bastante claro. Tesis, antítesis, síntesis. Antes de la Revolución Industrial, lo que predominaba eran formas de lo que llaman acción social. Por un lado, la caridad, más religiosa, eso de hacer el bien por amor a Dios. Y por otro, la filantropía, más laica, hacer el bien por amor al hombre. La idea base, la tesis, según el texto, era simplemente, hacer el bien por el bien mismo, la buena voluntad. Pero claro, llega la revolución industrial y lo pone todo patas arriba, ¿verdad? Genera problemas sociales enormes, pobreza masiva, explotación, condiciones terribles. Correcto. Esa avalancha de problemas, como la describen en el libro, desborda totalmente esos viejos métodos de caridad y filantropía. No daban abasto. Y ahí, surge la antítesis. Ya no vale solo con buenas intenciones, hace falta método, organización, técnica. Hay que hacer el bien, sí, pero ojo, hay que hacerlo bien. Y así nace lo que llaman la asistencia social, que ya es más técnica, ¿no? Pero todavía muy centrada en paliar, en dar la ayuda directa para el problema inmediato. Y ahí es donde entra Mary Richmond, que es una figura clave que mencionan. Se la asocia mucho con lo de enseñar a pescar, ¿no es así? Justo. Richmond y su corriente van un paso más allá de esa asistencia social. Se dan cuenta de que, los problemas individuales muchas veces tienen raíces más hondas, ¿no? Que están ligados a estructuras socioeconómicas que no funcionan bien. Entonces dicen, no basta con tapar el síntoma, hay que investigar las causas, hay que prevenir y hay que buscar la reforma de esas estructuras. La frase que usan para explicarlo es muy gráfica. Al que tiene hambre, dale un pez, pero enseñándole a pescar. El foco se mueve a la prevención, a la reforma estructural. Aunque el libro también matiza que eran reformas parciales del sistema, no buscaban una transformación total todavía. El libro también pasa por encima de otras escuelas que vinieron después de Richmond. Sí, trazan esa evolución en Estados Unidos de forma breve. Después de investigar las causas, viene la escuela sociológica, con más énfasis en lo social. Luego, claro, con el impacto de la Primera Guerra Mundial y las ideas de Freud, emerge la escuela psicológica, más centrada en el individuo. Y como una especie de síntesis, la escuela ecléctica de Bowers, que intenta mezclar lo individual y lo social. Aunque los autores son críticos, dicen que en la práctica solía volver a centrarse en el caso individual. Y señalan algo importante, que algunas escuelas latinoamericanas, en 1971, seguían un poco ancladas en estas ideas que ya estaban superadas incluso donde nacieron. Vaya, una evolución bastante rápida en Estados Unidos. Pero, ¿cómo llegan todas estas ideas a Latinoamérica? El libro insiste mucho en la influencia de fuera. Esa influencia, sobre todo la estadounidense, es clave. Se nota mucho después de la Segunda Guerra Mundial y, se dispara tras la Revolución Cubana del 59. Estados Unidos, claro, en plena Guerra Fría, con la Alianza para el Progreso, las teorías desarrollistas, impulsa activamente ciertos modelos profesionales en la región, por razones geopolíticas, y el modelo que exportan a saco en los 50 y 60
es el que los autores llaman, con bastante intención, el metodologismo aséptico. Metodologismo aséptico. Suena a laboratorio, ¿no? Muy técnico, muy distante. Pues esa es justo la crítica. Se buscaba un profesional súper competente en lo técnico que manejara muchos métodos, caso, grupo, comunidad, y los que llamaban propiciatorios, investigación, supervisión, administración, pero, y esto es lo clave, que actuara desde una supuesta neutralidad política ideológica, un técnico aséptico, sin compromisos. Citan a Andrej, que lo definía con ironía, como químicamente puro, inodoro, incoloro e insípido. Era el perfil perfecto, claro, para aplicar los planes desarrollistas que venían de arriba. Entendido. Entonces, ¿cómo se recibió este modelo tan técnico y supuestamente neutro en Latinoamérica? ¿Se adoptó sin más? Pues el libro dice que, al principio, más que adoptarlo, fue una especie de implantación, a menudo impulsada desde fuera, y que además fue seguida por una fase muy larga de estancamiento. Ponen el ejemplo de Argentina. Mientras la primera escuela en Chile, de 1925, tenía una orientación paramédica, o sea, formar ayudantes paramédicos, en Argentina se le sumó una vertiente parajurídica, asistentes para abogados. Y durante casi 40 años, mientras en Estados Unidos la cosa evolucionaba, aquí seguía muy presente el modelo antiguo de asistencia social, o sea, repartir ayuda material, muchas veces ligado a instituciones de beneficencia de toda la vida. 40 años de desfase. Es muchísimo tiempo en desarrollo profesional. ¿Y qué hizo que eso cambiara al final? ¿Qué lo movió? Pues la necesidad de tener técnicos cualificados para poner en marcha los planes desarrollistas de finales de los 50, muchos bajo el paraguas de la Alianza para el Progreso. El libro cuenta un episodio clave. Una comisión técnica de la ONU, con la chilena Valentina Maidagán de Ugarte al frente, evaluó la formación en Argentina en 1957. Y el diagnóstico fue tremendo. Hablaron de un estado de desastre con un atraso de casi 30 años respecto a lo que se hacía afuera. Como las escuelas que ya existieron se resistieron a aplicar las recomendaciones de Ugarte, pues el gobierno argentino de entonces decidió crear institutos nuevos, ya diseñados directamente con los principios del metodologismo aséptico. Ajá. Y aquí es donde aparece esa diferencia de nombres que comentan. Asistente social frente a trabajador social. ¿Realmente indicaba una diferencia de nivel o de enfoque? Al principio sí que buscaba marcar una diferencia. Los autores explican que el instituto nuevo que creó el ministerio en Argentina usó el título de trabajador social a propósito. Querían distinguirse de la imagen que veían anticuada y con mala fama del asistente social tradicional. Señalar que era una formación distinta, más moderna, más técnica. Y para que veas esa imagen negativa, citan un comunicado de las Villas Miseria de Rosario que avisaba a los vecinos: cuidar que ningún compañero firme papeles tendidos por gente del gobierno, por ejemplo, asistentes sociales. Tela. Qué fuerte ese comunicado. Vaya desconfianza, ¿no? Y se mantuvo esa diferencia clara entre los dos títulos, pues no mucho tiempo, según cuentan. Esos institutos nuevos, aunque tuvieron cierto impacto al principio, atrajeron a más hombres, formaron a gente de otros países, también crearon resistencias y sufrieron los vaivenes políticos, incluso cierres. Y a la vez, algunas escuelas más antiguas, pero con directores más abiertos, empezaron a modernizar sus planes, metiendo cosas del metodologismo, pero conservaron el título de asistente social. Total, que al cabo de un tiempo, la diferencia de nombre ya no era un indicador fiable del tipo de formación. Lo que importaba era el contenido real de cada plan, más allá del título. Entendido. Vale, así que Latinoamérica recibe este modelo técnico supuestamente neutro, con distintos nombres. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, como decíamos. ¿Funcionó este modelo en la práctica, en el día a día de los profesionales allí? Pues, según la visión crítica de Alayón, Barreix y Casineri, fue un fracaso bastante rotundo al chocar con la realidad latinoamericana. Argumentan que los profesionales formados en ese metodologismo aséptico se encontraron con una doble imposibilidad.
Por un lado, la dificultad práctica, casi física, de aplicar tal cual métodos pensados para Estados Unidos, desarrollado, industrializado, en contextos de subdesarrollo, dependencia económica, conflictos sociales brutales como los de Latinoamérica. No encajaban, vamos. Y por otro lado, la imposibilidad ética, humana, de mantener esa supuesta neutralidad aséptica frente a la injusticia flagrante, la pobreza estructural, la opresión que veían cada día en su trabajo. Era insostenible. Claro, esa tensión entre un modelo importado que no cuaja y una realidad que te grita que te impliques debió ser tremenda. Y de ese choque, imagino, nace una respuesta propia. Exactamente. De esa frustración, de ese cuestionamiento, surge lo que el libro llama la generación 65. Le ponen ese nombre porque en 1965 coincidieron varias cosas importantes. El primer seminario regional latinoamericano de servicio social en Porto Alegre, en Brasil, que fue un antes y un después en el debate. También un plan de estudios que se consideró muy innovador en Uruguay, y en Argentina apareció la revista Hoy en el Servicio Social, ligada al grupo ECECRO de los autores, que fue fundamental para difundir estas nuevas ideas críticas. ¿Y qué planteaba al principio esta generación 65? ¿Romper con todo de golpe? No de entrada. Eran profesionales que se habían formado en ese modelo técnico desarrollista, pero que ahora lo ponían en duda. Al principio todavía creían en la idea del desarrollismo para sacar a la región del atraso, pero rechazaban dos cosas clave del modelo importado: que los métodos no valían para la realidad local y, sobre todo, esa exigencia de neutralidad política. Lo que buscaban era un trabajo social comprometido con ese proceso de desarrollo latinoamericano, que creara sus propias herramientas, relevantes, para intervenir de verdad en esa realidad concreta. Pero el propio contexto del desarrollismo también entra en crisis a finales de los 60, ¿no? Así es. El libro lo subraya mucho. El fracaso del modelo desarrollista se hizo muy evidente para bastante gente en la región hacia finales de la década. Citan, por ejemplo, el informe Rockefeller, que salió de una gira por Latinoamérica y admitía que la Alianza para el Progreso no solo no había reducido la brecha entre ricos y pobres, sino que se había hecho más grande. Esa constatación del fracaso desarrollista provoca un giro radical en el discurso de la generación 65. ¿Un giro hacia dónde? La idea de promover cambios en las estructuras, o sea, reformas dentro del sistema que había, lo típico del desarrollismo, a plantear la necesidad urgente de un cambio de estructuras. Hablan de una transformación radical del sistema sociopolítico-económico que había, porque lo veían como la causa última del subdesarrollo y la injusticia. Y aquí es donde conceptos como transformación estructural y concienciación, este último muy ligado a Paulo Freire, a quien citan directamente, se vuelven centrales. La meta ya no es ajustar o mejorar el sistema, sino cambiarlo de raíz para hacer posible una sociedad más justa, más humana. Entiendo. Así que el punto clave es ese giro, de intentar mejorar un sistema importado a sentir que hay que cambiarlo de raíz, buscando algo propio, auténtico. Y desde esa nueva perspectiva, más transformadora, ¿qué valor le veían al modelo anterior, el centrado en el ajuste o la reforma parcial? Formación estructural no necesita una forma de acción social totalmente distinta, específicamente latinoamericana. Proponen llamarla trabajo social, para diferenciarla del servicio social importado y de lo anterior, como la asistencia social, o una práctica orientada claramente a ese cambio de estructuras. Y reconocen que en 1971 esa era una historia que apenas empezaba a escribirse. Dejan el final abierto como un desafío para el futuro. El libro también se mete bastante a fondo en las dificultades de los propios profesionales. Usan un término que llama la atención: alienación profesional. ¿A qué se referían con eso exactamente? Sí, es un análisis central en el texto, sobre todo en la parte de Barreis. Argumenta que el propio contexto latinoamericano, que él describe como pseudomórfico, o sea, que parece moderno por fuera, con ideas e instituciones importadas, pero sin la base económica sólida que lo justifique, lo que crea muchas contradicciones, sumado a las dificultades de una profesión joven como el trabajo social para asentarse, pues todo eso genera un estado profundo de alienación. ¿Y cómo se notaba esa alienación? ¿En qué se traducía? Pues en muchas cosas, según describen, teorías y métodos importados que no encajaban con la práctica real, choques entre generaciones, los pioneros con experiencia pero formación antigua y los nuevos titulados con más teoría pero menos calle, la falta de acuerdo sobre cuál era el rol y el estatus de la profesión,
la desconexión entre lo que se estudiaba y lo que se pedía en el trabajo, y una especie de indigestión intelectual, ¿sabes? Una incapacidad para procesar críticamente la avalancha de información y modelos que venían de fuera. Suena realmente duro para los profesionales que intentaban hacer bien su trabajo en esas circunstancias. ¿Y eso cómo afectaba a cada uno individualmente? Pues provocaba, según el análisis, sentimientos muy negativos. Impotencia, la sensación de que no podías alcanzar las metas de la profesión, falta de sentido, no encontrarle la gracia al trabajo en sí, anomia o normlessness, que es como sentir que no hay normas claras para actuar, aislamiento, sentirse desconectado de los compañeros o de la sociedad, y autoextrañamiento, o sea, no sentirte identificado con lo que hacías profesionalmente. Un cóctel bastante frustrante, la verdad. Vaya panorama. Y ante una situación tan compleja, tan desalentadora, el libro dice que había distintas salidas o formas en que los profesionales reaccionaban a esa alienación. Sí, Bareix describe varias respuestas típicas, algunas individuales, como buscar un refugio o un sentido en ideologías políticas que no tenían mucho que ver con la profesión en sí, o caer en el cinismo, en la apatía. Otras eran grupales. Habla de los fontaneros, plomeros, dice el texto original, que son esos profesionales que se aferran a la técnica por la técnica, obsesionados con el cómo hacer sin preguntarse el para qué, como una forma de defenderse de la complejidad. Y también habla de grupos en repliegue interno, que se encierran en discusiones eternas sobre los problemas de la profesión, pero desconectados de las urgencias sociales de verdad. Y frente a esas salidas, que suenan un poco a escapismo o a quedarse corto, ¿cuál proponen los autores como la alternativa? Bueno, la más auténtica o deseable. Pues proponen el camino de lo que llaman los verdaderos profesionales. Se refieren a aquellos que, a pesar de todas las presiones y dificultades del contexto, asumen de lleno la responsabilidad social que tiene la disciplina. Son profesionales que no se quedan en la teoría académica ni se limitan a aplicar técnicas sin más, sino que se comprometen activamente con la realidad concreta donde trabajan. Buscan siempre la coherencia entre la teoría y la práctica y se esfuerzan por crear herramientas conceptuales y operativas que sirvan para esa realidad. Y aquí es donde proponen el ECRO, el esquema conceptual referencial operativo de Pichon-Rivière, como una base fundamental. Has mencionado el ECRO varias veces como una herramienta clave para ellos. ¿Podrías explicar brevemente qué es o para qué servía, según ellos? Claro. A ver, el libro no lo desarrolla a fondo, pero el ECRO, que viene de la psicología social de Pichon-Rivière, es básicamente un marco. Un marco conceptual y metodológico para entender la realidad y actuar sobre ella. La idea central es integrar de forma dialéctica la teoría, el esquema conceptual, con la práctica, lo operativo, a través de la reflexión sobre la propia experiencia, lo referencial. O sea, proponen un modelo para pensar y actuar que no separa el saber del hacer, sino que los conecta todo el tiempo para transformar una situación concreta. Era su apuesta por una herramienta propia, no importada, para un trabajo social crítico y situado. Entendido. Un marco para conectar pensamiento y acción en el contexto. Y los autores insisten en que seguir ese camino de verdadero profesional requería mucho compromiso. Muchísimo compromiso. Recalcan que estos profesionales a menudo tenían que hacer sacrificios personales y profesionales, enfrentarse a la incomprensión o incluso a que los marginaran por cuestionar lo establecido. Critican duramente, en cambio, esa falta de identidad profesional que llevaba a algunos a dejar la carrera, sintiéndose inseguros sobre su papel o su utilidad social. Entonces, para ir terminando, ¿cuál sería el mensaje principal, la llamada a la acción de este ABC en aquel contexto de 1971? Pues es una llamada muy fuerte a la reconceptualización profunda del trabajo social, a repensarlo desde y para Latinoamérica. Piden superar esa falsa separación entre la pura técnica, metodologismo, y el puro discurso ideológico, ideologización. Reclaman una formación profesional radicalmente distinta, que se base en un ECRO propio y pertinente, que use una didáctica activa, participativa, como el grupo operativo, que integre una investigación conectada a los problemas reales, no mirándose el ombligo, y que los servicios a la comunidad alimenten constantemente la formación teórica y práctica. Un círculo virtuoso, digamos. Y piden un perfil de profesional con unas cualidades muy específicas y muy exigentes, ¿verdad? Muy específicas y muy exigentes, sí. Argumentan que la región necesitaba profesionales comprometidos activamente con la transformación estructural.
no con administrar la pobreza o ajustar a la gente al sistema. Profesionales críticos con el orden social, conscientes de la realidad compleja y de su propio papel, con una ética sólida, valientes para defender sus ideas y el espacio de la profesión, capaces de trabajar en equipo con otras disciplinas y profundamente intolerantes ante la injusticia, la miseria, la marginación y, sobre todo, humanistas, centrados en promover el ser más de las personas, no solo su tener más. En definitiva, abogaban por un trabajo social claramente politizado, en el sentido amplio de compromiso con la polis, con la sociedad, y muy anclado en esa realidad latinoamericana, dura y contradictoria, que describen sin pelos en la lengua, por ejemplo, con ese testimonio de la gente de las villas, o en las reflexiones finales sobre las violencias y desigualdades del mundo en que vivimos. La verdad es que hemos recorrido hoy un camino complejo, pero muy revelador, siguiendo las pistas de este ABC del trabajo social latinoamericano. Un viaje desde esa dependencia de modelos de fuera y un largo periodo de cierta inercia, hasta esa búsqueda tan intensa y llena de tensiones en los años 70 por crear una práctica social transformadora y con identidad propia en la región. Sí, totalmente. El libro es como una foto de una encrucijada histórica clave para el trabajo social latinoamericano. Captura perfectamente esa tensión central entre las herramientas técnicas que tenían, muchas heredadas o importadas, y esas demandas urgentes de un cambio social profundo que sentían que no podían eludir. Refleja esa lucha por construir una identidad profesional en medio de crisis sociales, políticas y de la propia disciplina. Y el desafío, que sigue ahí, de no ser simples aplicadores de recetas ajenas, sino agentes conscientes, críticos, comprometidos con transformar su propia realidad. Y nos dejan con una pregunta abierta, ¿no? Una tarea que lanzaban a las generaciones que venían después y que quizás sigue muy vigente. Pensando en todo el tiempo que ha pasado desde 1971, ¿cómo nos resuenan hoy estas discusiones? Sobre la posible alienación profesional en entornos tan complejos, sobre si nuestras teorías y métodos se ajustan a realidades tan diversas y cambiantes, y sobre esa tensión fundamental, ¿adaptamos a las personas al sistema o contribuimos a transformar el sistema para las personas? Quizás sea una reflexión útil no solo para el trabajo social, y no solo en Latinoamérica, sino para cualquiera que, desde su sitio, intente meter mano en los problemas sociales tan intrincados y a menudo dolorosos de nuestro tiempo.